Gálatas 6:14, que dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que el apóstol Pablo dice: yo he sido apartado del mundo, el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Así que vemos aquí que ser santo entonces es ser separado, ser consagrado. El mundo ya no tiene valor para nosotros, ni nosotros tampoco debemos tener valor para el mundo. Así que por la fe hemos sido unidos también a Cristo y se nos ha imputado su perfecta justicia. Mire lo que dice Primera de Corintios 1:30, ahí cerquita donde estábamos. En Primera de Corintios 1:30, el apóstol Pablo nos dice también que esa justicia es Cristo quien la ha imputado a nosotros, es Dios. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No había nada, absolutamente nada en mí que moviera la mano de Dios para justificarme. Es por su pura gracia, es por su favor. Así Él lo quiso. Así quiso Él que fuera conmigo y con usted. Nada, ningún mérito nuestro ha movido la mano de Dios para que Él pudiera hacernos santos. El segundo punto que quisiera que veamos esta noche, el primero que vimos, es que la santidad es resultado de una prerrogativa divina. Solamente a Dios le pertenece. Vamos a ver el segundo punto, regresando siempre a Filipenses capítulo 4, versículo 22. Dice allí ese versículo: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Este punto aquí vemos algo muy interesante. Quisiera que observemos bien ese versículo. Y los propósitos de Dios son inquebrantables e impredecibles. Los propósitos de Dios son inquebrantables e impredecibles. ¿Por qué? Porque Pablo dice allí: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Mire lo que dice, para que podamos comprender un poco mejor. Mire lo que dice allí mismo el apóstol Pablo en Filipenses, en esta misma carta, en el capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Pablo estaba en la cárcel, estaba rodeado de soldados que los custodiaban, o mejor dicho, los que estaban con él. Habían sirvientes y esclavos del emperador. Y entonces Pablo está predicándoles el Evangelio, aprovechando la oportunidad que está en la cárcel para predicar el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo dice allí en el versículo 12, en el 1:12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea que era el propósito de Dios que Pablo estuviera en esa cárcel allí, o en esa casa que era como una cárcel, y él estuviera predicando a Cristo. Él mismo dice: de tal manera que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio pudo ser un lugar donde habían guarniciones de soldados y habían también siervos o sirvientes del emperador. O también se refería a las mismas personas que estaban rodeándolos, que eran personas que servían en el palacio. Así que Pablo no desaprovechaba ninguna oportunidad
para predicar a Cristo. Otros, al ver la valentía de Pablo en la cárcel, se animaban más y se atrevían a hablar la palabra sin temor. Así que no había excusas. Predicando a tiempo y fuera de tiempo, Pablo estaba ocupado predicando el Evangelio. Lo importante era esparcir el Evangelio de Cristo a cuantos fuera posible. A Pablo no le importaba su vida no era apreciada. Así que vemos entonces que en la casa de uno de los enemigos más poderosos del Evangelio, el emperador, en la casa de un sanguinario emperador, su casa estaba siendo invadida por el Evangelio y había un montón de santos, allí habían santos. Así que habían esclavos, habían soldados, funcionarios y demás sirvientes que estaban siendo expuestos al Evangelio de Cristo. Y Nerón era en ese tiempo el emperador de Roma. Dice un comentarista, un miserable más inútil, cruel y diabólico jamás deshonró el nombre o la forma del hombre, pero aún en su familia hubo cristianos, pero que estos se relacionen con los miembros de la familia imperial o a los guardias o los de la corte o los siervos, no podemos decir, dice este comentarista. Pero este hombre era un sanguinario, pero su casa fue trastornada por el Evangelio. Así que imagínese usted estos creyentes dentro del palacio cuando ya no participaban de los desenfrenos que solían hacer, o su porte había cambiado, su forma de hablar, también su manera de relacionarse. Algo estaba sucediendo en ese palacio y en esa casa y estaba provocando trastornos que un día provocaría que ese sistema pagano cayera. Así que se pregunta usted, ¿qué estaría haciendo Pablo en este tiempo de pandemia en este mundo? Pues yo creo que Pablo estaría aprovechando cada oportunidad para predicar el Evangelio. Así que el Evangelio puede penetrar lugares y personas aparentemente inalcanzables, pero Dios tiene un propósito. Los propósitos de Dios son inquebrantables e impredecibles. Para terminar, estimados hermanos, el versículo 23 nos dice de esta manera, allí siempre en Filipenses 4:23, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. La gracia del Señor Jesucristo es la mejor compañía para nuestro espíritu. Es la gracia del Señor la que nos sostiene. Somos salvos por gracia únicamente y permaneceremos unidos a Cristo por su gracia. No hay méritos, ni siquiera uno en mí, que me haga merecedor de su gracia. Lo tengo porque Él así lo quiso. Por eso es que toda la gloria por los siglos de los siglos es para el Señor. Así que, estimados hermanos, hoy hemos visto acerca de esa santidad. Esa santidad que es una prerrogativa divina. Usted es santo porque Dios lo ha declarado santo cuando usted le entregó su vida. Y si usted no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted no puede ser santo. Usted no puede ser parte de la familia de Dios. Pero usted puede serlo si usted le entrega su vida al Señor hoy. Le invita a entrar a su corazón, le entrega su vida por fe. Y entonces usted va a ser santo. Y al ser santo, usted va a ser salvo. Y Dios tiene un propósito para su vida, y es que usted sea salvo, usted pueda vivir por la eternidad con Él, con Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos y damos gracias al Señor? Amado Señor, esta noche te doy gracias porque nos has permitido concluir el estudio de esta hermosa carta con este hermoso pasaje de que somos los creyentes, somos santos. Somos santos por tu gracia, porque tú así lo has querido. No había nada en nosotros, ningún mérito en nosotros que moviera tu mano para que nos santificaras, para que nos salvaras.
Y si en este momento hay personas que están escuchando que no te conocen, Señor, yo te pido para que tú transformes sus vidas, que ellos en este momento se arrepientan de su pecado y te inviten en su corazón y se humillen delante de ti, Señor. Y para que tú los salves, para que tú, Señor, los santifiques. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estimados hermanos, hemos concluido esta noche. Que el Señor les bendiga.